Ulises, ya tenemos acá presente a nuestro entrevistado de hoy, el compañero Diego Bocio, compañero conocido, que no amerita presentación, pero la vamos a hacer igual al aire para aquel despistado que no conozca quién es Dieguito Bocio. Digo Dieguito porque nosotros lo conocimos allá por el 2009 cuando asumió como director ejecutivo en ANSES, siendo muy joven. ¿Qué tenías? ¿Unos 30 años? Más o menos. 29 años. Quizá el funcionario más joven que asumió en el ANSES hasta ese momento, o Massa había sido más joven. Lo mismo que ser. Mira, también caracterizada por ser joven Massa en ese momento. Tuvimos más o menos la misma cantidad de años, parecido. Diputado nacional, del peronismo. Vino del peronismo siempre, estuvo en varios lugares de la política, ya lo conoceremos. Y bueno, esta es la presentación formal. Hincha de Racing, me informaron por acá. Enfermo, hincha de Racing. Recién la compañía decía que solamente miraba Boca, vos eras. Sí, sí, yo solo miro Boca. Solamente... yo miro la selección, pero está muy bien. Me puede. Está muy bien. Bueno, estamos acá en la mesa. Un poco queríamos hablar con vos para ver... ¿cómo es la situación actual de los jubilados? Entendiendo que sos una referencia por haber conducido el ANSES, ¿no? Para ser franco, los jubilados nunca estuvieron bien en la Argentina. La verdad que quiero ser sumamente honesto, porque pretender decir... Ahora bien, la situación se ha agravado de forma significativa los últimos, te diría, 7, 8 años. Desde el 2017, 2015 a la fecha se ha agravado muchísimo la situación de los jubilados. Para que se den una idea, yo fui director ejecutivo de la ANSES hasta el año 2015 y la mínima jubilatoria compraba más o menos entre 55 y 60 kilos de asado. Depende de los aumentos jubilatorios, el momento, la ley de movilidad. Hoy un jubilado está comprando con el bono extra de 70.000 pesos, la mínima unos 40 kilos de asado, o sea, 20 kilos. Porque ayer lo escuchaba el presidente Milei decir que las jubilaciones en dólares vuelan. Están volando. Están volando. Pero los jubilados no compran dólares. Los jubilados apenas subsisten. Entonces la jubilación ha tenido un recorte muy fuerte durante todos estos años. Ha sido postergado de manera significativa todo lo que tiene que ver con el mundo de los jubilados, los pensionados y demás. Y desde ese pico del año 2014, 2015 puntualmente, después tuvo algún pico la media jubilatoria en el 2017, pero después automáticamente hubo un ajuste muy fuerte. Nunca las jubilaciones pudieron tener un sendero de crecimiento. A ver, durante todo el periodo, desde Kirchner en adelante hasta el 2015, las jubilaciones, excepto algunos años muy puntuales, siempre mejoraban. Siempre era algo que se iban incorporando nuevos jubilados al sistema, mejoraba el haber jubilatorio, mejoraba mucho el haber jubilatorio mínimo. O sea, había un concepto en donde ahí había una prioridad. Ahí había un tema en donde cuando uno gobierna, ordena prioridades. Y una prioridad era esa. Y en ese sentido se habían logrado avances significativos. Uno la ley de movilidad jubilatoria, otra la moratoria, que si me permitís quisiera profundizar, porque hay mucho... Se habla fácilmente, muy gratuitamente de ciertas cosas y me gustaría, incluso el presidente de la Nación habla con mucha liviandad sobre algunos temas. Y lo que ocurre ahora es que está en debate el tema de recomponer el haber de los jubilados en una ley que no hay una recomposición significativa, sino tratar de que lo que le sacaron producto de la licuación de los gastos de los primeros meses del gobierno, tratar de recomponer. Y hay una amplia mayoría, tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que le dice al Poder Ejecutivo, mirá, recompone algo de lo que pasó en enero, tengamos alguna mirada en cuanto a futuro, a ver si se puede recomponer el haber jubilatorio. Igual tengo mis apreciaciones con respecto al proyecto, y el Poder Ejecutivo dice a todo nada lo veto. Entonces claramente está diciendo, mirá, para mí los jubilados no son una prioridad. Con el agravante, además, que si el Poder Ejecutivo logra salirse con la suya, lo que pretende es congelar la situación de los jubilados. Porque supongamos que baje la inflación al 0%. Los jubilados no van a tener una mejora del haber porque haya crecimiento y demás, porque todo va a estar asignado a la inflación, con lo cual lo que quiere hacer el presidente es congelar la situación de los jubilados al momento de hoy. Hacer una foto, así van a estar, no va a haber ninguna mejora, porque no hay una ley que dice, bueno, si mejora la recaudación del ANSES porque hay más crecimiento, porque hay más trabajadores aportando y demás, vos vas a ganar más. Claro. No, lo que dice es,
vas a ir en línea con la inflación. No vas a perder, pero tampoco vas a ganar. Diego, vos fuiste director Sí. de ANSES. Néstor en un momento en la mesa de Mirta dijo, qué falta de creatividad que Sí. se la tienen que agarrar con los jubilados. ¿Hay una receta o uno tiene que ser creativo en ver cuáles son los instrumentos que necesita para aumentar las jubilaciones? Porque por otro lado, la cantidad de aportantes por jubilado Está destruida. esa Esta ecuación. relación está destruida. O sea, si vamos vos también sos economista. Sí. Si vamos a una cuestión económica, por ahí no salda la cuestión. Sí. Entonces hay que ponerse en creativo, ver de dónde vas a sacar los recursos, qué instrumento vas a utilizar. Sí, yo te diría, a ver, el 40-45% del gasto del gobierno nacional son jubilaciones y pensiones. O sea, cuando vos mirás, ¿cuáles son las líneas de gasto que tiene el gobierno nacional? Una parte importante son jubilaciones y pensiones. Como el tipo dice, miren, no puede haber déficit, del cual estamos de acuerdo, porque no se puede vivir toda la vida gastando más de lo que ingresa. Bueno, vamos a cortar, y corta a los jubilados. El 30% del ajuste fiscal, el 32% del ajuste fiscal de los primeros 7 meses de gobierno de Milei, 8 meses, fueron los jubilados. O sea, la licuadora, la motosierra, como quiera llamarlo, el ajuste, gran parte lo pagaron los jubilados. Y él lo que dice es, mira, esto no me lo toquen, porque si no yo no puedo mostrar, la madre de todas las batallas es el déficit fiscal, entonces apuntemos a este 40-42% del gasto que son los jubilados. Yo entiendo que de entrada, me acuerdo una charla que tuve con Lamberto, que fue secretario de Hacienda de Duhalde, en una época de crisis total, que fue el año 2003, si no mal recuerdo, cuando Duhalde asume la presidencia, o 2002, 2003, 2002. En una charla que era presidente de la Auditoría General de la Nación, me dice Lamberto, mira, cuando tuvimos que hacer el ajuste, teníamos que ordenar los pagos, porque se había explotado la Argentina en el año 2001, y bueno, vos vas eligiendo un poquito acá, un poquito allá, este le pago, este no le pago, entonces el ajuste lo hacés como podés. Eso los 6 primeros meses, los 4 primeros meses. Una vez que estás en el gobierno y estás gestionando y estás avanzando, vos ordenás las prioridades. Y lo que está pasando es que Milei decidió que gran parte del ajuste recaiga en los jubilados y los pensionados. Y lo estamos viendo incluso con medidas de restringir los medicamentos, de restringir el acceso a la salud, de restringir servicios que son sustanciales para un jubilado, que forman parte de su vida cotidiana, básicamente por la edad. Entonces, gobernar es asignar prioridades. Kirchner, Néstor decía, hay que ser creativo, lo que hay que ordenar prioridades. Entonces, yo lo que creo que cuando vos planteás que el ajuste tiene que ser sobre la base de los jubilados, ya es inmoral. Ya entras en otro terreno, no entras en el terreno de es bueno o es malo en términos económicos. Es inmoral desde el punto de vista de la situación que están viviendo los jubilados. Y después hay otro punto que es la disociación de la realidad con lo que ocurre. Cuando vos decís las jubilaciones en dólares vuelan, a un jubilado que gana 234.000 de mínima más 70.000 de bonos, es que estás absolutamente disociado de la realidad. Yo no sé cuántos jubilados que cobran la mínima compran dólares. Deben ser aquellos que tienen otros ingresos y cobran la mínima. Pero no hay manera. Entonces hay una disociación. No solo es inmoral, sino que es un desentendimiento de la realidad. Bueno, lo de inmoral, si se quiere, ya en plena campaña electoral, él dijo que la gente podía vender órganos. Convengamos que ya había ciertos vestigios que uno puede decir, por acá no va, pero bueno, si la gestión es correcta o la esperanza de la gente estuvo puesta en el plano económico, en esto de que es solamente números y se acomoda, como que hay personas que piensan que puede ser así, que la economía son números y no es una ciencia social, y que si vos haces una ecuación de números y te cierra, funciona el mundo, pero por otro lado somos una sociedad. Por eso. Sí, ese número no le podemos criticar lo inmoral porque ya lo era, pero ahora encima no tiene que ver con la realidad lo que está pasando con los números que dice. Pasemos a los hechos. Supongamos que lo dijo en campaña, porque dijo que iba a dolarizar la economía, dijo que los jubilados van a cobrar lo correcto, dijo mucha cantidad de cosas que efectivamente no ocurrieron y que evidentemente... Entonces, supongamos que uno dice, bueno, pasaron 8 meses de gobierno y yo tengo que agarrar y ponerle un termómetro a este gobierno y tengo que decir, ¿qué hace este gobierno? Está bien, ordenó las cuentas fiscales, necesario y sí, porque bueno, tenés acceso al financiamiento, porque me parece que es un debate incluso que los compañeros tenemos que dar en términos de, ¿se puede o no se puede vivir permanentemente con déficit fiscal? Me parece que es un debate profundo y sustancioso. ¿Qué instrumento se utilizó para ordenar las cuentas fiscales? Por eso, gran parte es licuar, el 32%, un tercio, es los jubilados.
Otra parte, el ajuste tarifario, que uno puede decir, bueno, era un debate que incluso estaba en otros gobiernos y demás. Otra parte, no hacer obra pública, que es absolutamente ineficiente, porque si es inmoral bajarle a los jubilados, también es ineficiente no hacer obra pública, porque, el gas hay que sacarlo, los camiones para ir al esquema minero tienen que ir, el funcionamiento del transporte público, privado y el transporte de las personas tiene que funcionar, las rutas se deterioran. Entonces, el ajuste se hizo, por un lado, achicándole a los jubilados. Yo le pongo título inmoral, permíteme poner ese título, independientemente de su condición de campaña, porque en campaña todos decimos, nos permitimos, vamos a ser piadosos. Estamos al aire. Está bien, no, pero No, está bien, si hay bien. una de las cosas que funciona en la Argentina es la democracia. Yo el otro día estaba leyendo una nota en página 12, 38 muertos en México en la campaña presidencial. 38 muertos. ¿Se acuerdan? Colombia. Entonces, algo de lo que funciona en la Argentina es la democracia. Ecuador también. Ecuador, Perú, unos kilómetros. Sí. Evidentemente, Venezuela, digamos, con problemas. En Argentina, la democracia, en términos electorales, es algo que funciona. Hay términos electorales. En términos electorales, elecciones son transparentes, hay alternancia. Se gana, se pierde, se entrega el poder. Sí. Nosotros a los peronistas siempre nos acusaron. Las veces que hemos perdido, fue y se entregó el poder como correspondía. Entonces me parece, el Congreso funciona, con sus más, con sus menos, el Congreso ha funcionado, ha tenido momentos, incluso en momentos críticos de la Argentina. Entonces, pongamos en un paréntesis las campañas. Pongamos que la campaña, para poner en los hechos, es inmoral que el 30% del ajuste fiscal del gobierno del presidente Milei lo soporten los jubilados. Es una adjetivación que estoy haciendo, es una calificación. Estoy diciendo, es inmoral. ¿Por qué? Porque los jubilados hace muchos años que la están pasando mal. Segundo, lo que propone el presidente Milei es sacarle una foto y que los jubilados nunca mejoren, porque la ley de movilidad te dice, che, le voy a ajustar la inflación cada 2 meses después de que ocurra. No te está diciendo, che, si hay mejoras, si hay más laburo, más empleo, más trabajo, más productividad, vas a tener una mejora. O sea, no comparte ninguna mejora. Y tercero, creo que cuando vos, volviendo a la frase de Kirchner, de Néstor, cuando vos, más que creatividad, es poner el acento en gobernar, es priorizar. Entonces, el desacople que tiene el presidente Milei con la realidad le permite decir estas barbaridades que dijo, que las jubilaciones vuelan. No vuela ninguna jubilación en dólares. Lo único que ocurre es que los jubilados están todos los meses peor, que compran cada vez menos, que no hay ningún índice en términos reales que signifique una mejora de las jubilaciones, de las pensiones, y ni hablar de otras cosas que hacen al ingreso, como son los medicamentos y demás. Y quiero aclarar un tema que me parece importante, porque se escucha mucho respecto al tema de la moratoria. Y ahí voy a poner otro adjetivo calificativo: hipócritas. A ver. ¿Qué es un régimen de moratorias? Es un acuerdo que tiene el ANSES con el sistema de recaudación fiscal, con la FIP. Dice, che, mira, vos trabajaste 10, 15 años en promedio, los que accedieron a la moratoria tenían 8 años de aporte. Después apareció el desempleo, la informalidad laboral, la incapacidad de aportar todos los meses, las dificultades económicas que hacían que el empresario no podía tomar gente en blanco, todas las cosas que hacen a una economía como la Argentina, diezmada, dicotómica, con problemas, con dificultades, pymes en el interior que no llegan a ser productivas, cosas que existen, que son la realidad. Pasaron las AFJP en el medio. Por eso, sí. Exacto. En ese contexto se hace una moratoria, que es una moratoria fiscal, es decirle, che, mirá, regularizá tus aportes y contribuciones y yo te permito jubilarte. Para clarificar, vos necesitas 30 años para jubilarte. 30 años para jubilarte, si tenés 20 años, 65 años. Perfecto. Para mujeres, 65. Tenés 20 años de aporte, te están faltando 10 años de aporte. Esos 10 años no es que te los regalo y te jubilás. No, tenés que pagarlo. Vos te jubilás y vas pagando con un plan de pago aquello que no pudiste aportar, no porque quisiste evadir impuestos. O quizá lo que fuera, no importa porque lo estás pagando como si debes la cuota de la cochera, te la cobran, la estás pagando. Exacto. Con una situación nadie te regala nada. A esos sectores complicados, con dificultades, con improductividades, había que contenerlos de alguna manera, porque es una sociedad, tenés que tener una mirada, no te podés desacoplar de esa sociedad. Y gente que laburó. Y con un dato adicional, la mitad de los ingresos del ANSES, ahora un poco menos, eran impuestos. Con lo cual, cuando vos vas al almacén de la esquina, no te preguntan, che, vos sos en blanco o negro, vos pagás y una parte del IVA va ahí. ¿Entienden lo que les quiero decir? Es un sistema contributivo asistido. Entonces ahora parece que no, son todos truchos. Los jubilados de la moratoria son todos truchos. Y mientras tanto nos plantean un blanqueo. ¿Qué es un blanqueo? Lo mismo que hace el jubilado. Regularizar la situación frente a quién.
frente al fisco. Lo mismo Y que no hace te un pregunto jubilado. si vos escondiste la plata, Por eso- qué hiciste, por si eso, la traes. A ver, o no son truchos los que blanquean, o no son truchos los jubilados de la moratoria, o son truchos los dos. Sí. Entonces, una hipocresía muy grande en términos de medir con distinta vara a los más humildes con respecto a aquellos que hoy o entran en una moratoria o entran en un blanqueo, que es exactamente lo mismo en términos de perdón fiscal. Sí. Perdón fiscal. Para unos y para otros. Entonces, yo lo que creo, el tercer calificativo, hipócritas. Los jubilados en la Argentina, una parte importante son por moratoria, fue una necesidad y una prioridad política, es un mandato social y político de los argentinos porque fueron votadas en su gran mayoría por unanimidad y responden a una sociedad que los mira diciendo, che, acá tenemos un problema. Nosotros no vamos a dejar olvidado. Entonces la moratoria hay que ponerla en su lugar. Porque yo escucho diciendo, no, aquellos jubilados truchos que agregaron. Bueno, a ver, ¿dónde vivís? Lo mismo pasa con las amas de casa. Bueno, la Sí. gran mayoría son amas de casa. Sí. Y yo te diría una cosa, la moratoria es una de las grandes políticas de género. Yo te diría la política de ingresos de género más importante que ha habido en los últimos 20 años. Y en hechos concretos. En hechos concretos hay estudios de econometristas que dicen que aumentó la tasa de fecundidad producto de la moratoria. ¿Saben por qué? Porque las abuelas dejaron de ir a trabajar y podían cuidar a los nietos, y no solo aumentó la tasa de profesionalidad de la mamá que pudo ir a trabajar, sino la tranquilidad de una mamá para tener un segundo hijo. Estudiaron esos economistas que presentaron sus papers en academias, en revistas académicas de prestigio. Quiero decir, ha sido una política de género muy profunda, de Bueno, igualdad y y ahora- demás. Entonces, poner en cuestionamiento todo eso, en definitiva, hay una cuestión moral, una cuestión de hipocresía y una cuestión de orden de prioridades. Ordenar las prioridades en la Argentina también significa tener no una mirada sensible, una mirada justa. No es una cuestión, porque si el sensibilismo, vamos a entrar en una cuestión, quién es más sensible, no, mirá, acá la Argentina requiere dar respuesta a miles de argentinos que decididamente están desamparados. Y no son planes, no son cosas. ¿Quién le va a discutir a un laburante del norte argentino que estuvo toda la vida laburando, que llegó a los 65, 70 años y que regularizó su situación frente al fisco, que tenga la posibilidad de tener una mínima jubilación? Y la otra discusión, ¿cómo se actualiza? Que es la discusión que está en el Congreso hoy, ¿no? Bien, hay algo que también lo menciona el Papa Francisco en alguna de sus encíclicas, esto del descarte. Como que los jubilados también se los ven como un descarte, ¿no? Como que la sociedad capitalista va descartando cuestiones de basura, cuestiones materiales y demás, y termina descartando a las personas. ¿En ANSES hay representación de jubilados? No. Es menor, no es significativa. Me parece que Porque ahí hay un punto central que ¿a tiene qué quiero- que a qué tiene que quiero ver llegar? con esta discusión. Los jubilados están invisibilizados en la Argentina. A eso voy. Los jubilados ¿Dónde no está tienen- la norma no, PLA bueno, de estos tiempos? Bueno, eso puede surgir. A veces son hablados. Eso puede surgir y posiblemente esté asociado a liderazgo que surjan sobre la base de las circunstancias. Digamos, en una sociedad que nosotros, que no encontramos liderazgos fuertes, que no encontramos representaciones fuertes, muchas veces los contextos generan esos liderazgos. Y el otro día hubo una manifestación de jubilados y hubo hechos de violencia que a uno lo desgarran. Pero bueno, a ver, yo lo que creo es que tenemos una crisis de representatividad muy grande. Y que esa crisis de representatividad, evidentemente las circunstancias nos van a obligar a que surjan líderes que evidentemente defiendan este tipo de causas. Tienen que ser los propios jubilados. No pueden ser otras voces. Tienen que salir de los propios... A ver, la defensa, por eso también cuando un esquema de gobierno ataca de forma sistemática y meditada todos los esquemas sindicales, que seguramente, como todas las cosas, hay que mejorarlas, democratizarlos. Seguramente hay muchas cosas para discutir en términos de modernización, en términos de un mundo totalmente distinto. Yo recuerdo una entrevista que le preguntan a un rapi, che, pero vos van por la flexibilización. Yo ya estoy flexibilizado. Bueno, todo ese tipo de cosas que evidentemente tenemos que incorporar de nuevas tecnologías y de nuevos procedimientos. Ahora bien, ir al eje central, constitutivo incluso del peronismo, y si me permiten, compañero, hablar en ese sentido, que son una de las columnas del peronismo, que es el esquema sindical, es básicamente resignar una lógica que es la organización
y las voluntades, la unión de voluntades para dar una pelea a una causa popular que es el ingreso de los trabajadores. Cuando quieren apuntar a desarmar esas organizaciones, a desfinanciarlas, a destruirlas, a desvalorizarlas, a desacreditarlas, en definitiva se está dando una discusión de fondo que es que no permito que me discutan y que no permito que me disputen las cuestiones que son sustanciales para tener una vida más justa en la Argentina. Fíjate, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en la Argentina existe clase media? Porque hay conquistas sociales. ¿Por qué en la Argentina existe clase media? Porque hay organizaciones sociales que defienden el salario, defienden los derechos, defienden... Y nosotros no somos anticapitalistas, ¿no? No hay una expresión anticapitalista, no hay una expresión de no funcionamiento de las pautas normales de un mercado normal, no un mercado a favor de uno. Que funcione el mercado en serio, que funcione el mercado como un asignador de recursos en términos de un ordenamiento social, pero no el mercado del libertinaje o el mercado para los más fuertes o el mercado para algunos. Entonces, en ese concepto, cuando se apunta a las organizaciones sindicales, se apunta a tener una organización, a una sociedad menos igualitaria. Cuando se apunta a los jubilados, se apunta a una sociedad de descarte. Cuando se apunta a los jubilados que están desorganizados, no tienen la capacidad, imagínate, un jubilado laburó toda su vida, tener que ir a protestar, tener que ir a pelear, con todo lo que significa en términos de esfuerzo. Pónganse en el zapato de un jujeño, de un catamarqueño, de un mendocino, de un pampeano, que laburó toda su vida y además tiene que ir a dar pelea. ¿A quién? Sí, cuando no te escuchan, también en muchos de los casos, nosotros en el mundo sindical, bueno, acá en la mesa somos varios compañeros, Cami también lo sabe por Foetra y Esbatos también, nucleamos a nuestros jubilados. En el caso de la fraternidad también es un ejemplo con eso, porque los jubilados ferroviarios son muy de juntarse y seguir en actividad, y se puede contener en cierta forma, no solamente porque fueron trabajadores en blanco, que tienen una jubilación relativamente buena por el salario que cobraban y demás, sino por la unidad que tienen. Y el ejercicio. El ejercicio cotidiano de la estar... vocación, el ejercicio, esa lógica. Pero hay muchos jubilados que no encuentran esa comunión. Y al no encontrar esa representación, y al no tener representación tampoco en la política, porque en los sindicatos en un momento hay como algunos consejos de ancianos, como era también, había citado la Grecia antigua hace un rato, la gerontocracia, el gobierno de los viejos y demás, que era algo que existía, que es una práctica cotidiana. La política quizá, no lo digo como una crítica, pero es algo para pensarlo. Tenemos que empezar a criticar, pero quizá también descarta a los viejos a veces porque ya fueron y demás, y como que los políticos son siempre los mismos y no aparecen figuras de... ¿Dónde están los ¿Dónde está la representación de los jubilados en la política? Quizá en agrupaciones. Sí. Yo creo que el contexto a veces, en política muchas veces es más importante que los contextos, que las propias vocaciones de los dirigentes. Yo creo que este es un contexto en donde los propios jubilados ya empiezan a advertir de que están siendo relegados, que no están siendo puestos en la prioridad, de que efectivamente están siendo desplazados. ¿Quién habla por nosotros? Y bueno, ¿quién habla? Y efectivamente va a encontrar una situación de esa naturaleza. La organización de jubilados de gremios y demás es lo más organizado en términos de ejercicio, en términos de vocación, en términos de pelea, de conciencia histórica. Porque muchas veces también tienen la obra social, que eso es un gasto fundamental de los jubilados. Te quedás con la obra social de los jubilados, de la obra social, entonces evidentemente hay un compromiso mucho más fuerte. Yo creo que ese tipo de situaciones van a surgir, y creo que dijiste es algo que no hay que animar, hay que animarse, ¿no? Si efectivamente existe Milei hoy en la Argentina es porque los políticos no hicimos bien las cosas, porque evidentemente hay una sociedad que hace muchos años que no crece, porque está desencantada, porque está con bronca. Entonces me parece que no hay que tener, con ánimo de hay que criticar, hay que hacer... No, bueno, uno cuando invita a alguien a la casa de uno quiere ser cordial, pero entre compañeros no podemos decir las cosas. Yo quiero salir de zona de confort. Porque la zona de confort nos lleva a que un tipo como Milei hoy esté gobernando la Argentina. Sí. Que diga que 3 personas gobiernan la Argentina. Y un tipo que fue también votado por los jubilados. Yo me acuerdo, yo en mi tarea tengo que entrar en la casa de la gente,
Y me ha pasado, me ha chocado que en tiempo de elecciones, hablando con gente que ya estaba jubilada, todo, votaban a Milei, y vos hablabas de esto. Pero no hay que enojarse con ellos. No. Hay que reenamorarlos, Claramente uno no se enoja, pero se empieza a replantear cómo un jubilado que trabajó toda su vida, que pudo llegar a tener, que ya estaban mal, como vos decís, porque es verdad, las jubilaciones estaban para atrás. Siempre faltan 2 para el peso, vendría o 5 a ser. O 5 para el peso. 10. Pero te empezás a plantear cómo una persona que trabajó toda su vida, que logró tener una jubilación, que tenía el PAMI, que tiene el ANSES, que ya estaban actualizándose, ¿cómo llegaron a votar a la ultraderecha, que siempre dijo lo mismo? Que los jubilados eran más un gasto que una... Sí, pero hay que replantearse la pregunta. Es buena la pregunta, pero en realidad básicamente es un cuestionamiento a la política. Sí. Hicimos las cosas muy mal para que el presidente sea Milei en la Argentina. Que no representa, que hace 5 años era panelista, que no tiene una representación política, que dice cosas que están en el extremo, que no tiene equipo, evidentemente, que tiene una representación parlamentaria que vemos todos los días cómo se pelean, discuten, y cómo sigue teniendo predicamento en una parte importante de la sociedad. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para reenamorar o reconquistar o explicarle a los argentinos que es posible volver a crecer, que es posible volver a mejorar las jubilaciones, que es posible tener un Estado no grande ni chico, más bien un Estado que funcione, de que si vos tenés una obra social te entreguen los medicamentos, que no tengas que hacer horas y días un turno, que para jubilarte no tengas que estar 6 meses. Bueno, todo ese tipo de cosas son debates que ustedes que son de la juventud, que son juventud sindical, que efectivamente queremos desde la acción mostrar que hay un camino distinto, plantearnos el desafío de qué nos pasó para que ese jubilado nos dé la espalda. Entonces, algo pasó en la Argentina, algo se rompió para que para que un presidente gane una campaña con una motosierra. Entonces, yo no voy a ir a la discusión, ya pasó. Ahora lo que tenemos que es plantearnos un desafío distinto. Creo que el Congreso está actuando bien, creo que el Congreso está diciendo, che, pará, acá hay un tema. No es significativo, este año son 0,3% del PBI, el año que viene 0,9%. Puede plantear a la sociedad, miren, le tengo que dar más a los jubilados, voy a tener que ajustar otras cosas, tarifas, bueno, está bien, es un debate genuino, che, le quiero dar más a los jubilados que están muy en el piso, voy a tener que aumentar otras cosas, bueno, que lo dé ese debate, no hay problema, vamos a tener su equilibrio fiscal, que haya un debate genuino en ese sentido, pero que no ponga el dedo, no ajuste en aquellos que la están pasando decididamente mal. Independientemente de las representaciones, independientemente de... yo entiendo que uno dice, che, pero ¿cómo estás votando en contra de tus propios intereses? Bueno, me parece que es muy profunda la pregunta. Algo hicimos muy mal para que una persona... Es una pregunta que requiere pensar y resignificar muchos de los aspectos que tienen que ver con el peronismo y que tienen que ver con las expresiones populares, no sé si es el peronismo, lo que sea, pero que efectivamente plantee un escenario totalmente distinto de cara a la acción política, ¿no? Diego, ¿dónde estás parado en la actualidad política hoy? Hoy estoy trabajando como economista y la verdad que tenemos un centro de estudio con Martín Rapetti que la verdad que trabajamos mucho, trabajamos con los sectores productivos, con los sectores del trabajo, y analizamos, tenemos una mirada crítica sobre lo que está ocurriendo. Los economistas habitualmente vemos si las cosas son sostenibles o no en el tiempo, y la verdad que vemos un problema serio con el tipo de cambio, con los dólares, es una ecuación que no cierra, que no le cerró al gobierno anterior y que evidentemente no está cerrando, y que posiblemente nos genere más dolores de cabeza de los que creemos esta lógica de sostener artificialmente el tipo de cambio. Digamos, no hay nada más casta que apreciar el tipo de cambio. Eso es lo que está haciendo Milei. Está haciendo espejitos de colores en ese sentido. Segundo, digamos, uno está trabajando con actores de la política que quieran resignificar la expresión popular, no sé si es el peronismo o la expresión que de alguna manera ponga coherencia y racionalidad en la Argentina. Nosotros queremos una Argentina donde el laburante pueda crecer, pueda tener, comprarse una casa, tener un buen servicio educativo, pueda proyectarse, pueda soñar de que es una Argentina. Hace muchos años la cantidad de laburantes que aportan al ANSES es la misma de cuando yo dejé en el año 2015, quizás menos, y pasaron 10 años.
la cantidad de aportantes. ¿Qué pasa? Que la Argentina está trabada, que no logra crecer, que no logra darle... bueno, me parece que hay un gran desafío en ese hubo sentido. toda ¿no? una campaña desde el advenimiento de Macri en 2015, como sé tu propio jefe, el emprendedurismo y demás que sí, caló en sí, alguna caló Bueno, pero quizá existe, posiblemente para existe. laburar de manera cuentapropista, haciendo Bueno, lo que pueda. Está bien, pero a ver, no vamos a agarrar con el pibe que está No, para nada. laburando o ganándose el No, mambo. no. Existe. Sí. No, para nada, y también Existe es un trabajo que las ustedes organizaciones estuvieron sindicales escuché, tienen que cuando hacer. venía para acá había un chico que lo Videojuegos, ¿no? sí. Con Malvinas. Interesantísimo. Sí, Ese está pibe bueno. debe ser también un cuentapropista. Sí. Bueno, un pibe Sí. que la está remando, un tipo que... Sí, sí. que Un seguramente- emprendedor chiquito, Bueno, con por unos eso, amigos se entonces- puso a hacer un jueguito. Entonces, esta discusión de resignificar, porque no solamente hay que renovar, posiblemente haya que resignificar, sobre todo con la crisis que estamos viviendo en los últimos tiempos, una crisis en todos los aspectos, resignificar de qué manera nosotros podemos repensar una Argentina mucho más productiva, con laburo, una Argentina en donde los días más felices, que sabemos por dónde vienen los días más felices, Sí. efectivamente sean felices para todos y que podamos tener incluso un empresariado fuerte, con vocación nacional, que invierta en la Argentina, que desarrolle nuestros recursos naturales. Otra tara que tenemos que sacar. No va a crecer la Argentina si no desarrollamos nuestros recursos naturales. Si nosotros no desarrollamos la minería, no van a entrar dólares y no vamos a poder sostener el sistema productivo argentino. Si nosotros no desarrollamos el petróleo, el gas, no vamos a poder generar las divisas suficientes para sostener la capacidad de compra de los trabajadores argentinos. Hay que reconciliarse con el campo. Grandes sectores de la Argentina, un sector dinámico y demás, tiene capacidad para poder no solo generar divisas, sino generar trabajo. Ustedes no saben, yo soy de Tandil, del interior de la provincia de Buenos Aires, no saben lo que genera. Y nosotros lamentablemente nos hemos enfrentado con consignas muy infantiles, excedidas de ideología. Cuando decís nosotros, ¿quién es ese nosotros? Todo. Digo nosotros porque no quiero ser piadoso con mis compañeros, no tengo ganas de entrar en un enfrentamiento. Yo no vengo a señalar más. En una época estuviste muy enfrentado con la cámpora cuando te fuiste del pero bloque. Sí, bueno, pero ahí me parece que hay un error, porque el exceso de ideologismo no nos lleva a... El peronismo siempre tuvo la capacidad de tener acción en un contexto, interpretar el contexto histórico y mundial. Siempre tuvo la capacidad de entender lo que pasaba en el mundo y de proponerle a la sociedad una propuesta en términos de igualdad, en términos de justicia y en términos de desarrollo de las condiciones materiales de los argentinos. Nosotros no le podemos proponer nada a los argentinos si no es mejorar sus condiciones materiales. ¿Qué significa? Se los digo claramente, que vivan mejor, que tengan mayores ingresos, que puedan comprarse una casa y que puedan tener mejores condiciones de vida. Que puedan, eso es básicamente lo que nosotros aspiramos como sociedad. En la medida que vos entrás en cuestiones muy ideológicas y no interpretás el momento histórico, el pibe que hace un videojuego, el pibe que hace un rapi, es un cuentapropista que no está haciendo lo que corresponde porque no está en el marco de la ley. Estamos mirando mal lo que ocurre en la Argentina. No estamos adaptándonos a los tiempos. Entonces, yo no quiero entrar en ningún señalamiento ni ninguna cuestión, porque no es cuestión en el momento que estamos viviendo de desacreditar a nadie. Pero sí creo, pero viste que el peronismo hoy es ese meme del Sí. hombre araña que todos se señalan a todos y dónde está el peronismo y quién está. Y a veces no, digo que a veces señalar o decir estamos para criticarnos. Yo planteo las cosas con vehemencia. Yo espero autocrítica de los que tienen que hacer autocrítica. Yo espero una profunda autocrítica de aquellos que gobernaron hasta el 10 de diciembre, o silencio o autocrítica, de aquellos que nos pusieron a personajes que yo no me voy a hacer cargo bajo ningún punto de vista. Estoy hablando de Alberto Fernández. Yo no fui parte del gobierno de Alberto Fernández, no tengo nada que ver con Alberto Fernández, nunca formé parte de ese esquema político, siempre estuve en contra de Alberto Fernández y eso ¿saben quién me lo enseñó? Néstor Kirchner, así de simple. No me olvido más en una charla que tuve con Néstor Kirchner en Olivos, después de haberme encontrado ese personaje en un café, que le comenté a Néstor. No me olvido más. Se ríen afuera, se ríen, bueno, se ríen en la que pecera. se hagan cargo, se ríen en la pecera. Que se hagan cargo aquellos que nos pusieron. Ahora nadie lo conoce a Alberto Fernández. No, yo no, pará. Yo dije sé. que lo conocía, dije coso, pero no tengo nada pero que ver está con clarísimo, Alberto Fernández. digo, No fui está funcionario, clarísimo. Y quiero ser claro y contundente al respecto. Entonces me parece que hay un sector de la política argentina que va a tener que hacerse cargo. Pero hay muchos que están llamados a ¿Viste? silencio, igual.
de aquellos que estuvieron con Alberto Fernández. Capaz que el silencio es prudente. Está Quizás bien. el silencio es esperar el momento. Quizás el silencio es decir lo que tuvieron que decir en campaña y yo dije lo que tenía que decir. Y el silencio forma parte de una lógica política. Ahora bien, que no me vengan a señalar aquellos que fueron protagonistas del proceso, aquellos que manejaban los recursos, los resortes y que nos entregaron una Argentina absolutamente chocada, con dificultades. Fíjense, ganó Milei. Sí. Entonces, ahí tiene que haber una profunda autocrítica. Si no hay una profunda autocrítica, evidentemente no vamos a poder nunca sintonizar con la sociedad. Los sectores, vos lo dijiste muy bien, no solo los abuelos, los sectores populares votaron a Milei. Sí. Entonces eso nos tiene que abrir un profundo interrogante. Ahora bien, si sigo con pautas ideologizadas, ya le pasó a las expresiones políticas, esto le pasó y mucho, entonces yo no vengo a señalar ni a decir nada, sí creo que nosotros tenemos que resignificar esta expresión política, tenemos que ampliarla, quizás tenemos que mirar mucho más al interior, quizás tenemos que mirar a los gobernadores jóvenes que tienen ganas, quizás tenemos que mirar a nuevos intendentes y también muchos de los que de alguna manera formamos parte, tener la grandeza y la piedad y la posibilidad de abrirnos y convocar a los jóvenes y convocar nuevas expresiones para poder escribir una nueva historia que yo no tengo dudas que la Argentina va a volver a un cauce normal, a un cauce de responsabilidad, de orden institucional, de una mirada internacional inteligente, esto de andar peleándose con China, con Brasil, con Pedro Sánchez. Yo he tenido charlas con Pedro Sánchez, las cosas que le dice Milei no tienen nada que ver con lo que es Pedro Sánchez, doctor en economía, concejal en Madrid, fue casi presidente, se recorrió toda España con un autito, ganó el Partido Socialista, después fue presidente y hoy ejerce la presidencia en el marco de las dificultades propias del ejercicio del poder y los problemas territoriales que tiene España, los catalanes, los vascos, los separatistas, todo lo que de alguna manera los que conocen del tema saben. Bueno, entonces, y este tipo dice cualquier barbaridad con el principal socio comercial de la Argentina. Hay que aprender mucho de Lula en términos de cómo se maneja, cómo se expresó con Venezuela. El Banco Central de Brasil. No estoy hablando de la Reserva Federal, ni el Banco de Inglaterra. Estoy hablando del Banco Central. Es uno de los mejores bancos del mundo. Bueno, ahí tenemos para aprender, ahí tenemos para ordenarnos. Entonces yo creo que hay que dar un desafío profundo. El camino, claramente, para mí no es el de Milei. Tenemos que volver a sintonizar. ¿Y qué quiere la gente? Quiere hablar de plata, quiere mejorar sus... ¿Viste? Algunos le hablaban de coderecho. No, concreto, quiere mejorar sus condiciones, quiere vivir mejor. Nada más. Para eso está la política. El resto, todo bla bla. Digo, hablando de lo que hacías mención hace un ratito de los rap y de esta nueva modalidad de trabajo, ¿sabés qué? Nos pasó durante la campaña que en las panfleteadas que hacíamos en las esquinas y demás, en esta consigna de los derechos que vas a perder y demás, muchos trabajadores de las aplicaciones y demás nos decían, nos hacían un contrapunto diciendo, ¿y qué derechos? Claro. ¿Qué derecho tengo? Hace 14 horas estoy laburando, ¿de qué derecho me habla? Bueno, por eso, a ver, pero el solo hecho de que estemos hablando en este momento de este tema es que nos estamos resignificando, es que estamos mirando un tema, es que estamos poniéndonos en el zapato del otro que es parte de la política, estamos viendo, acá esto hay que ver cómo lo resolvemos. Las prácticas viejas no funcionan, o sea, fíjense la vida de nosotros con el celular, hace 15 años no estaban, hace 10 años no estaban. ¿A vos quién te convoca a la política tan joven? No, es una vocación que nace, después me parece, después participé siempre en el peronismo, participé en gobiernos provinciales, en gobiernos nacionales, en la Cámara de Diputados, estuve en la última elección con Juan Schiaretti, un señor que tiene una historia política muy interesante, Juan, de pelea, de lucha, en los 70, realmente él no la pone. Le mataron a la mujer en los 70, ¿no? Bueno, no, él no lo quiere. Está en un libro ahí de los chicos, los muchachos peronistas de Federico Zapata, y lo explica muy bien cómo fue en una protesta juvenil. Tiene 2 tiros en el producto de una protesta. De hecho, el sindicalismo es el que lo asiste para poder salvarlo. Estuvo exiliado en Brasil, se dedicó a la actividad privada en Brasil, le fue muy bien. O sea, Martín Yarllola fue diputado conmigo, es alguien que tiene vocación, y hay otros dirigentes del peronismo a lo largo y a lo ancho de la patria, jóvenes intendentes y demás que tienen ganas, que tienen vocación, y después seguramente hay muchos que son anónimos y que seguramente tienen ganas, y que tienen también la posibilidad de escuchar y tienen la posibilidad de sintonizar con una parte importante de la sociedad. Yo estoy
uno está angustiado por lo que pasa. La verdad que está con mucha angustia, con mucho dolor, pero independientemente de eso, todo lo que no te mata te fortalece, ¿no? Por Entonces, eso, en eso hay que redoblar el esfuerzo. Y por eso también hoy estoy acá con ustedes, porque no estoy saliendo mucho en los medios, pero cuando vi de qué se expresaba, ya solo el título dije, bueno, acá se puede hablar, se puede conversar. Hablás de convocar a los jóvenes. Milei los convocó a los jóvenes a la política. Sí, Milei sí. no hizo un mal trabajo como para mover el avispero y mover fibras de jóvenes que no encontraban algún rumbo, nadie se metieron en cualquiera, digamos, Sí, pero bueno, sí, después, todo se puede resignificar en el sí, futuro. después Hay un trabajo expresiones porque hay está una- politizada la juventud, no es Sí, que no está politizada. No, está muy politizada, participa. Hay redes que son una cloaca, pero bueno, sabemos que son eso y está bien. Hay situaciones, digamos, uno mira esto de lo que ocurre con algunos streaming, y yo miraba alguna presentación y demás. No es nada nuevo, son formatos americanos que también se expresan acá. Estoy hablando de Sedan, no sé quién es, 2 minutos lo vi. Pero evidentemente hay también un enojo de la sociedad en donde esas expresiones sintonizan con una parte importante de la sociedad. Pero bueno, en política lo más difícil es sintonizar, es que el del Rappi diga, che, Claro. por acá. Entonces vamos a tener que resignificar cuál es nuestro discurso, cuál es nuestra propuesta. Y enamorar también significa con hechos concretos, con realidad y hablando de cosas muy concretas y muy terrenales, a ver de qué manera podemos construir un camino conjunto. Fíjense, acá se habló de lucha, evidentemente hay una expresión de representatividad. Ustedes tienen la lógica, che, ¿qué representamos, qué luchamos y por qué luchamos? Bueno, no es todo de la sociedad, ahora es muy individualista. ¿Por qué lucha la gente? Por la de ellos. Ahora, Y eso Milei conectó con esa. Sí. Diego, te llevo un poquito al ámbito sindical, ¿no? La que Sí. hiciste mención. La semana pasada, en legislación de diputados, comenzó una discusión sobre la reforma laboral, la reforma en los sindicatos y demás. Estuvieron los secretarios generales viendo sus discursos al respecto y demás. En la semana en donde nos enteramos que el Papa Francisco, dentro de 10 días, va a recibir a la cúpula de la CGT. ¿Cómo ves este embate del gobierno de Milei contra la dirigencia sindical? Cuando escuchamos, no sé, por ejemplo, uno de los puntos que más resonó en los medios es el hecho de pedir auditorías, el hecho de que se recorten los plazos de las elecciones en los gremios para que no haya reelección, focalizado solamente en términos políticos de tratar de reducir esa expresión a lo más mínimo posible. Como te decía antes, es una lógica política de aquellas representatividades políticas que buscan la igualdad de los derechos y demás, diezmarlas, desacreditarlas. Yo creo que una de las columnas vertebrales del peronismo, no la única, es el sindicalismo. Por eso lo atacan. Y el sindicalismo, atacan al peronismo, atacan al sindicalismo, es una columna vertebral sustancial, conjunto con la Iglesia y posiblemente otras, que tienen que ver con la lógica y el ser argentino, que tiene que tener una mirada productiva, que tiene que tener, a mi gusto, una mirada capitalista, con la sensibilidad social que aporta el sistema, que aportan fundamentalmente los laburantes organizados a través del sindicalismo, que tiene que tener una mirada a favor de la industria, que tiene que tener una mirada a favor de un Estado que sea eficiente. Yo no quiero hablar de Estado grande, porque el superestado también nos puso a Milei ahí y con ineficiencias y demás, pero que el gobierno entiende que ahí hay una lucha sustancial, una lucha de fondo. Me parece que, como todo, hay que ordenarse. Esto lo hablé, me dijo Héctor Daer que iba a participar de este proceso. Yo estuve compartiendo un desayuno con él por otros temas, de economía del conocimiento, muy fructífero. Y creo que me da la sensación de que también el sindicalismo va a tener que volver a reencontrarse con una parte importante de la sociedad, porque ellos apuntan desde todo punto de vista mediático y desde todo punto de vista a desacreditarlos y desautorizarlos frente a la sociedad. Como todas las expresiones, el otro día estaba viendo el final de los Juegos Olímpicos y aparece el presidente del Comité Internacional, le pegaron una silbatina tremenda. O sea, tengamos en cuenta que la sociedad está harta de quienes los conducen. Está cansada, no importa si sean deportistas, no deportistas, del Comité Olímpico. Pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, fíjense lo que le pasa a Macron con las derechas, fíjense lo que pasa en Entonces hay una realidad, hay un contexto. Seguramente el sindicalismo tendrá las herramientas propias para renovarse, resignificarse, repensarse, y es genuino y es legal, como tendrán que hacer los empresarios. Y Uno se mira cambian, a los empresarios, ya- ¿viste? Lo ya critican hay- a los cosos, mirá la Unión Industrial, tienen todos arriba de 90 años, Sí, 85 sí. años. Entonces, me parece que hay una impronta en ese sentido.
Ahora bien, acá hay una causa que es noble, independientemente de las circunstancias, que es la pelea por tener una sociedad más justa, la pelea por tener laburos dignos, la pelea por tener buenos ingresos, la pelea por tener una organización de obras sociales que permita darle un servicio de salud, que es terrible, que hay que darlo a conocer, que hay... Entonces, todo eso que ha sido devastado, los que dicen que no, la Argentina se jodió cuando le dieron las obras sociales a los sindicalistas, todo eso hay que derrumbarlo con hechos, con acción, con buenas prácticas y con una Argentina que funcione, porque la verdad les digo, compañeros, del 2011 no crecemos. El PIB per cápita de la Argentina es más chico que el 2011. Por eso aparecen estos personajes. Sí, el órgano, la víscera más sensible sigue siendo el bolsillo. Bueno, está bien, sí, es una pregunta importante. ¿Qué quieren que les diga? ¿Viste? Sí. Vamos a decir las cosas como son. Un tipo que no crece, que no puede comprarse su casa, que ve que los hijos no evolucionan, que las cosas vienen para atrás, ¿y cómo no va a estar con bronca? Yo creo que los contextos nos van a permitir rediscutir liderazgos, resignificar aquellas cosas que son significativas para la vida de una sociedad, que vuelvo a repetir. Cuando vos vas a México, te dicen mande, güerito. Acá no. Y acá la vida sindical es importante. Acá pasó el peronismo. Y el peronismo es una actitud ante la vida. Para el más humilde como para el que tiene más plata. Es una actitud. Cómo se enfrenta, cómo te enfrentás ante la vida. Y cómo te enfrentás en términos de pelea, de lucha, y fundamentalmente más que de pelea y de lucha, de querer mejorar, de querer progresar. Y eso tiene que estar en el ADN de cada uno de nosotros. Y bueno, seguramente habrá que convocar un montón de compañeros que trabajen en esa historia y también saber de que va a ser un proceso largo, que no va a ser sencillo, no frustrarse, porque una de las grandes, uno mira series, lee películas, lee libros, historias noveladas, biografías, y la resiliencia. Aceptar estar en el desierto como un elemento central y sustancial para forjarse y ahí tener fuerza, ¿no? Así es. Diego, la verdad nos quedamos sin tiempo. Sí. Interesante conversar con vos. Sos un político muy joven, pese a tu vasta experiencia. ¿Qué edad tenés, Diego? En la gestión. 44. Un placer que puedas haber conversado con la juventud sindical de la CGT. Nosotros hacemos este humilde programa y un montón de compañeros de otros gremios que representan a la juventud. Sebastián Maturano la conduce. Seguiremos en contacto para seguir nutriéndonos, hablando. Es importante trabajar con los políticos también y aportar nuestro granito de arena para hacer una sociedad más justa. Muchas gracias. Nos despedimos diciendo que los días más felices fueron, son y serán peronistas.